tengo muchas ganas y es que rodamos hace 2 años, entonces ha costado toda la pospo hasta que se ha cerrado pero bueno, con muchas ganas porque es el reto más heavy que he hecho en mi carrera, así que tengo ganas de verme en la gran pantalla. Totalmente. Pues ahora con perspectiva lo veo como más heavy. Menos mal que cuando estaba preparándomelo no veía, porque no había pensado que es el primer personaje que hago que aparte de ser una persona real, todo el mundo tiene una imagen. No se vende a través de la historia o del argumento, que también, pero es todo el mundo tiene una imagen. Y esto fue como... Además que todos tenemos como la imagen de mayor, que era ya construido y fue, no, yo lo interpreto hasta antes de que se vaya a Estados Unidos con Gala. Ahí no tenía el personaje, lo estaba buscando. Entonces fue muy divertido porque por una parte tenía más margen de no vayas a buscar lo que todo el mundo ya conoce, incluso ni la manera de hablar, pero tenía que tener sentido y tenía que, todo lo que yo hiciera tenía que, o a nivel intuitivo o a nivel de porqués, o bueno, que esa persona fuera la que todos conocemos. Entonces pues jugué como que a veces sí que le escapaba el personaje, no lo buscaba, pero todo eso era mi opinión. Luego en set el director es el que manda, que además también lo interpreta, y fui varios días ahí para empaparme, de pillar algún gestito, alguna cosa que no fuera el mismo gesto, pero que fuera un inicio de que con los años lo consolida. No, era la segunda vez que trabajamos juntos ya. Él está obsesionado y apasionado con Salvador Dalí, es el papel de su vida. Entonces yo hice todo mi trabajo en casa, pero luego con él fue otro trabajo. Fue como unos 3 niveles de lo que yo sabía a ciegas, todo el trabajo que hice, que además estuve en Madrid y me moví por todos lados, al Museo del Prado, todo lo que había de él, y luego la visión que tenía él. Porque al final, entonces, normalmente nos pasa que los actores hacemos la gran mayoría del trabajo en casa, pero luego cuando estás en ensayo o en set, que a veces es lectura de guión y lo tienes que soltar y entregar a lo inmediato, a lo que se está pidiendo, porque lo que tú tenías pensado en casa a lo mejor, bueno, confiar que el trabajo ya está hecho. Entonces hay muchas cosas ya dentro que están más allá de tu control si lo has trabajado sólidamente. Entonces fue entregarme, tuvimos ensayos, por suerte, fue una experiencia muy guay, pero quiero decir que no acabé de encontrarlo. Como fui días antes del rodaje, me dejaron algunas veces, pasé por procesos, porque lo pedí y cuando lo encontré era yo allí en Alampurdá, vestido, caracterizado, andando y ahora sí. Porque siempre hay un exceso de querer controlarlo, querer hacerlo bien, todo esto está en tu cabeza. Luego allí dije, ya está, confía, está. Y me quité la presión viendo que es trabajo en equipo. Es el proyecto, o sea, en todos estás todo el rato en contacto con equipos. Pero aquí, mi conexión visceral con el personaje la encontré gracias a pasar por procesos. Y fue, es que claro, no es trabajo mío solo, es trabajo conjunto. Y por primera vez fue, menos mal que he pedido venir al rodaje y también se prestaron a que no me tenían que hacer, porque yo no estaba convocado esos días en orden de rodaje. Pero, pasa por algo, ¿no? Me dijeron, a la que tengamos hueco, te vamos haciendo. Y me fueron haciendo por trozos. Y fue muy guay. Bueno, es lo de siempre, ¿no? La obra o el artista. Este debate es abrir un melón. Sí que hay una cosa muy interesante, que es que había un conjunto de artistas que eran controvertidos o no políticamente correctos, y si los juzgamos, hoy en día no se permitiría hacer ciertas cosas de los grandes artistas que sabemos de todos. De Dalí, uno de los que más, pero de Picasso, de Buñuel. Entonces, en el pasado, esas cosas se permitían más por a nivel generacional. Ahora mismo ciertas actitudes son totalmente reprobables o no está bien vista en el artista de hoy en día. Entonces yo también ahí tuve que hacer un trabajo de no juzgues, tienes que entenderlo y defenderlo a muerte. Como me ponga a juzgar
que al final esto lo sabemos por medios, no sabemos qué es internamente lo que pasó. Y como interpretaba en la edad joven, que hay algunos libros, pero ni hay tanto material audiovisual, ni tantas entrevistas, ni nada, tenía un poquito más de margen. Claro, eso me lo he planteado durante el proceso y ahora que estamos con la promoción. Yo creo que sí, pero no necesariamente tienen que ser personalidades ególatras o que haya abuso de poder o haya desprecio, que es como una cosa común que había más ahora. Antes sigue habiéndola ahora, pero por suerte está empezando a rechazarse dentro de los propios equipos o incluso de posiciones de poder. Pero sí, al final... Yo me he planteado mucho que, por ejemplo, soy muy fan de Helena Bonham Carter. Claro, que es un genio. O sea, eso te modifica en el estilo de vida. Tú lo sabes, como artista lo trabajas desde ahí. Yo creo que no, que es al final ser fiel a tu intuición o a tus particularidades. Entonces, respondiendo a tu pregunta, creo que sí, que todo el mundo que llega o que consideramos genios tienen una particularidad única, que obviamente tienen que ir más allá de lo que es políticamente correcto o de lo que todo es aceptado, porque si no al final harían un arte convencional o... Entonces creo que sí. Pues mira, no sé si es la primera, eso me lo han dicho, pero no lo tengo confirmado, que tenemos el consentimiento de la Fundación Gala Salvador Dalí, entonces quiere decir que toda la historia es real. Entonces explicamos una parte de Dalí investigador que no se conoce. Y yo durante el proceso, como él está obsesionado con el Angelus de Millet, descubrí una parte de escritor que escribió no sé cuántos ensayos, novelas. Entonces esa parte fue muy guay y me ayudó mucho. De hecho tiene la reminiscencia arqueológica del Angelus de Millet y tiene el cuadro y un ensayo. Y la historia va sobre esto, sobre el ensayo que se recupera 20, 30, 40 años después. Entonces toda esta parte de Dalí. Y yo quiero pensar que en mi parte joven, porque sí que se han hecho cosas, pero más relacionadas de su época en Madrid, con Lorca y con Buñuel. Pero esta cosa, yo hago las pinceladas de sus momentos más importantes antes de que decida irse a Francia. Entonces, desde antes de conocer a Gala, cuando la conoce y cuando ya está con Gala y se enfada con toda su familia. Entonces, era muy interesante porque eran diferentes procesos. Yo tenía poco espacio de tiempo para mostrar evoluciones del propio personaje. Entonces, sobre todo en las fases iniciales, era muy interesante porque yo no tenía ninguna referencia. Era según lo que yo entendía, según lo que me decía el director y buscar ese sentido para llegar al personaje extravagante que todos tenemos. Entonces, esa parte... Yo creo que no fue tanto el Millet, François Millet, sino que fue el cuadro. O sea, creo precisamente Dalí... Mira, no me había hecho nunca esta pregunta, pero creo que... Claro que tenía referentes. O sea, por ejemplo, le hizo mucha ilusión conocer a Picasso. A Miró creo que también. Pero sobre todo Picasso, él recuerda, le he leído en libros, que no me acuerdo quién se lo presentó, porque me preparé el personaje hace 2 años y medio. Pero sí, también tenía referentes. Sí, le ayuda a humanizarlo, porque como lo que tenemos es este personaje que iba a decir caricatura, pero tampoco es caricatura, porque es que Dalí es único, aunque sea una cosa muy grande. Es excéntrico, exacto. Esa es la palabra. Sí, lo humaniza totalmente. Entrar en su infancia y saber todas las cosas. Yo creo que todo parte de que él era muy tímido y una crisis de identidad, porque era el segundo Salvador Dalí, su hermano que nació, se murió meses antes, pues le pusieron el mismo nombre. Entonces creo que entre su timidez y que sus padres lo compararon, le dicen que le llegaron a... Bueno, dicen no, lo ha dicho él, que lo llevaron a la tumba de su hermano con 5 años y le dijeron que era la reencarnación de su hermano muerto. Entonces yo creo que él era muy tímido y la mezcla entre la reivindicación de yo soy el auténtico Salvador Dalí y saber moverse entre todos estos ambientes, pues creó ese personaje para que la timidez no lo comiera. Entonces me ayuda mucho entrar mucho en su infancia y en toda su etapa para justificar y entender esos motivos, humanizarlo, porque necesitaba humanizar para conectarme con él.
No, pero sí que podíamos hacer preguntas a través de dirección, que era quien tenía contacto con la Fundación Gala Salvador Dalí. Pero investigué mucho, escribí tantas cosas, sí que me fui unos días a Alan Purdá porque leía que, bueno, él tenía miedo, su tío, bueno, hay un patrón, o se dice que la tramuntana afecta mucho a la gente de ahí, porque es un viento muy fuerte y dice que puede llegar a enloquecerte. Y yo me fui unos días para sentirlo, y es verdad. Luego ahí rodando, que me quedaba semanas, estar escuchando en las ventanas todo el rato te crea. Y obviamente fui al museo, fui a la casa. Bueno, a la casa ya había ido, no fui justo para la peli, pero... pero que no. Bueno, pero sí que te da una cosa, ¿eh? Te da, entiendes, o sea, el vivirlo pocos días, extrapolarlo a que eso sea el día a día, wow. También había muchas cosas en las que me sentía identificado. Yo justo me pilló en Madrid y volvía a casa para... Él se fue a Madrid a estudiar. Yo estudié en Barcelona, pero en Madrid es donde continuaba mi carrera y he estudiado más y empezaba. Y sobre todo el momento de... Yo lo interpreto en su primer viaje a Francia, cuando empieza a abrirse internacionalmente. Yo me siento que estoy un poco ahí. Entonces eso me ayudó a decir, por aquí. Al principio, que es algo tan grande, empecé a buscar desde... Bueno, pero que eso fue el principio. Luego, pero para empatizar desde ahí, de hostia, encima estamos más o menos, ojalá llegue a una milésima parte de lo que ha llegado él en su carrera a nivel de artista universal. Ahí está. Estoy ahí con el inglés a tope. Pues me gusta mucho más, la verdad, porque también desde esta parte explicarás todo lo demás, pero así conocemos, es que al final son humanos y es muy bonito conocer las luces y las sombras. De hecho, esto lo dije en una entrevista. Haciendo todo este proceso de Dalí, creo que en toda su obra artística es donde fue más libre. Por eso se creaba ese personaje, para poder expresarse y ser. Pero creo que es donde el arte, donde expresaba él todo, su subconsciente, sus miedos. Entrando en este proceso, yo he conectado con mis luces y mis sombras gracias a entrar en las suyas. Entonces, el humanizar nos ayuda a conectar, a ver que somos todos al final humanos de carne y hueso, que todo lo demás es construido. Está bien mitificar y respetar, pero alabar o ver como seres superiores, que también jugaba un poco a esto, me gusta mucho más que vayamos por esta parte humana, que lo otro para mí es como no más comercial, pero más la imagen, que... Claro, a ver, habría que preguntarle caso por caso si este cariño y este respeto lo notaron en su momento. Porque Picasso, mira Picasso, Buñuel estuvo en Francia la gran mayor parte de su carrera, Dalí el dinero lo hizo en Estados Unidos y luego vino aquí. Así que, claro, pasa un poco siempre. O sea, lo de profeta fuera de tu tierra. Yo empecé en Cataluña y estudié mucho, pero hasta que no vine aquí a hacer una obra en el CDN, me llamaron directamente de TV3 para ofrecerme un personaje. Y iba ahí luchándolo. Cuando me cogió la piel de Nicolas Cage, al volver me salieron más castings que nunca aquí. Entonces, también he vivido un poco... Pero también es un poco normal, somos muchos en esta industria. De hecho, en mi profesión, el 3% puede vivir de ello y no bien, la gran mayoría. Entonces, es muy difícil llamar la atención cuando de golpe, por lo que sea, te lo has currado o has tenido la suerte de que fuera recibes un reconocimiento, pues ayuda en casa, porque es que lo teníamos aquí o que cómo no. Y esto de fuera te ayuda, te da un empujoncito para que te hagan un poquito más de caso aquí, ¿o no? Todo el rato. Esto es lo que más me ha costado en los momentos en que mi estatus económico no me ha ayudado. Ha sido más difícil, pero si vives con la maleta, por suerte tenemos el AVE y Barcelona y Madrid es un momento. Pero claro, ahora estoy empezando. El año pasado fui 2 veces a Berlín. En Londres tengo a gente desde hace 4 años. Aún no he cruzado el charco, pero sí que estoy trabajando con gente de allí.
es que estás con la maleta todo el rato. Incluso ahora me viene, soy jurado de 2 festivales y me voy de aquí 2 semanas corriendo a Cataluña, a la semana y media a Zaragoza, en 3 a Málaga. Entonces vives que yo he hecho mucho teatro, pero no he hecho teatro de gira. Claro, yo flipo cuando conozco a compañeros y compañeras que están rodando de lunes a viernes y el fin de semana están por España o por provincias, que se llama haciendo gira. Digo, ¿cómo puedes? Que chapó y que me encantaría hacerlo, pero sí, vives con la maleta a cuestas todo el rato. Creo que hay que verla porque se va a descubrir una parte de Dalí más íntima, porque descubre su obsesión, bueno, todo parte del cuadro, la obsesión con el cuadro desde pequeño y su parte más íntima, que al final está vinculado con historias muy personales. Pues yo creo que hay que tener muy en cuenta una escena que hay por en medio de la película, que es en un viñedo, cuando Dalí en su juventud está hablando con con un descendiente de François Millet. Esa escena es clave para la película. Pues bueno a todos, soy Ricardo Balada, soy el actor que interpreta al joven Dalí en el caso Angelus y no os la perdáis, estrenamos en cines el 22 de noviembre. Aprovecho para mandar un abrazo muy fuerte a todos los lectores de Cinemagavia. Muchas gracias.